Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos están viendo a través de esta transmisión. Este es el pastor Tony Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal en Riverview, Florida. En esta oportunidad quiero venir delante de ustedes porque he sentido una inquietud de parte del Señor. A través de todas las cosas que están sucediendo actualmente, aquí en la Florida, en las Islas Vírgenes, Cuba, la República Dominicana, en Puerto Rico, a través de las tormentas que han pasado, Irma, María y otros acontecimientos que están sucediendo en el mundo, como hace poco hubo un temblor en California y están pasando una serie de acontecimientos alrededor nuestro que mucha gente, especialmente creyentes, están teniendo dos pensamientos. Muchos, cuando Irma estaba pasando por la Florida, se fueron frente a las playas y allá estuvieron orando y clamando al Señor para que el Señor nos librase y el Señor nos cuidase de la tormenta y que no hubiera destrucción. Y muchos en Puerto Rico hicieron lo mismo. Se fueron cerca de las playas y allí estuvieron clamando y orando al Señor. Y esto es lo que la iglesia del Señor tiene que hacer. En el momento difícil, en el día malo, la iglesia del Señor tiene que clamar a Dios para que el Señor tenga misericordia. Pero hay ocasiones en que los juicios de Dios son inminentes. Tienen que ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene que demostrarle al mundo de que Él está en control de todo. Que no somos nosotros los hombres. Y algunos, especialmente algunos creyentes, lamentablemente, se han quejado y los he escuchado murmurar y decir, no pasó nada. No sucedió nada. Bueno, pues gracias a Dios que no sucedió nada en algunos lugares. Pero otros lugares sufrieron devastaciones y gente perdieron todo. Y muchos piensan que nosotros tenemos que vivir una vida de prosperidad constantemente, que nada malo debe de suceder a nuestras vidas, que nada malo nos debe de ocurrir a nosotros. Y ese no es el pensamiento que el creyente y la iglesia del Señor debe de tener. Porque vendrán días malos, tal y como algunos de las gentes en el Antiguo Testamento, ellos pasaron por días malos también. Nosotros también vamos a pasar por días malos. No quiere decir que todo nos va a salir bien todo el tiempo. No quiere decir que todo va a estar de bendición en todo momento. No, no quiere decir eso. Hubieron hombres en la palabra que ellos pasaron por pruebas, pasaron por situaciones. José, por ejemplo, sus hermanos lo maltrataron, lo tiraron en una cueva, lo vendieron. Y aún cuando se encontró en Egipto, allí fue encarcelado, fue maltratado también. Hombres de Dios que fueron maltratados, pasaron por un día malo. La reina Esther tuvo que enfrentarse a un rey y ella sabía que si se enfrentaba a ese rey ella podía perder la vida, pero ella lo hizo por salvar al pueblo de Dios. Muchos hombres y mujeres pasaron por días y momentos difíciles. Los 3 jóvenes hebreos querían obligarlos a ellos a adorar a una imagen que había creado el rey Nabucodonosor. Pero ellos se negaron. Pero ellos confiaban en el Dios que le había dado la vida. Y ellos le dijeron al rey Nabucodonosor,
oh rey, no vamos a adorar tu imagen. Sea que nuestro Dios nos libre o sea que nuestro Dios no nos libre, pero no vamos a adorar a tu imagen. Ellos pasaron por un día malo, un día difícil, y fueron lanzados en el lago, en el horno de fuego. Pero allí en medio de la circunstancia, en medio de la situación, Dios los libró. Tal y como a Daniel. Daniel fue acusado. ¿Por qué? Porque él oraba 3 veces al día. Y lo acusaron delante del rey. Y lo lanzaron en un foso lleno de leones. Pero su Dios estaba con él. Y Dios envió su ángel para que cerrara la boca de los leones. Y lo libró. Pero pasó por un día malo. Pasó por un día difícil. No quiere decir que vamos a estar prósperos todo el tiempo. El mismo Job perdió todo lo que tenía. Perdió su casa. Y perdió su familia. Perdió sus hijos. Lo más que uno ama, lo más que uno quiere. Los hijos. Pero él lo perdió todo. Aún el ganado, los sirvientes, todo lo que él tenía lo perdió todo. Fue un día malo, fue un día difícil. Pero una de las cosas que la palabra del Señor nos enseña a través de todos estos hombres que sirvieron a Dios en días malos y en días difíciles, es que ellos no tenían su alma puesta en las cosas que ellos poseían, en las riquezas de ellos. Ellos tenían su alma puesta en el Dios Todopoderoso, aquel que da la salvación y el perdón de los pecados. Lo que nosotros tenemos, lo que Dios te ha dado, lo que tú posees actualmente, eso es pasajero. Eso no dura. Un día se acabará todo eso. La Biblia nos enseña a nosotros que un hombre en una ocasión dijo que tenía muchos frutos y que no sabía qué hacer con ellos porque sus graneros eran pequeños. Entonces él dijo en su mente, ya sé lo que voy a hacer. Voy a destruir los graneros que tengo y los voy a hacer más grandes. Y todos los frutos los meteré ahí. Y así él hizo. Y tenía graneros grandes. Y metió todos sus frutos ahí adentro. Y dentro de su alma, él dijo, alma, ahora tienes muchos bienes para comer, beber y divertirte y pasarla bien y disfrutarlo. Pero dice que en la noche vino una voz que le dijo, hoy vienen a buscar tu alma y lo que tú has provisto, ¿de quién será? Las cosas materiales todo se acaba. Nosotros no podemos vivir pensando en que nosotros vamos a vivir en este mundo para siempre. No podemos tener el pensamiento de que vamos a vivir eternamente aquí en este mundo, en la condición en que este mundo está. La iglesia del Señor tiene que tener una mente fija de que un día el Señor Jesucristo vendrá al toque de una trompeta. Y cuando Él venga, Él va a venir a buscar una iglesia que ha puesto su fe, ha puesto su creencia, ha puesto su esperanza solamente en Él. Que no puso su esperanza en las cosas que tienen, en las riquezas, en la casa, en el trabajo, en el dinero, en el carro. Que no ha puesto su fe y su confianza en esas cosas. Porque todas esas cosas un día van a perecer. Pero tu alma un día tendrá que darle cuentas al Señor. Y lo importante de todas las cosas es que tú hayas entregado tu alma al Señor
y que tú le sirvas a Él y que tú le seas fiel al Señor. Para que cuando suene esa trompeta, tú te puedas levantar en las nubes y nos podamos ir con el Señor a morar con Él. Y viviremos con Él. No podemos pensar tampoco de que, como piensan alguna gente por ahí, algunos creyentes, de que si pecamos, aun cuando pequemos, podemos venir delante del Señor y el Señor nos puede perdonar. Y que podemos volver a hacerlo otra vez. Aquí en el servicio al Señor, en la vida al Señor, no creemos en la falsa doctrina de salvo siempre salvo. Porque un día nosotros tendremos que darle cuentas al Señor de las cosas que hemos hecho aquí en este mundo. Hayan sido buenas y hayan sido malas. Y Dios nos va a juzgar por esas cosas. Actualmente hay mucha confusión dentro de la iglesia del Señor. Y la gente le echan la culpa a veces a Dios por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y yo quiero que tú entiendas una cosa. Número uno, hay juicios ya profetizados que vendrán sobre este mundo y serán eminentes. Van a suceder. No importa cuántas veces nosotros oremos y cuántas veces le pidamos al Señor que tenga misericordia. Dios le dijo al profeta Samuel que no orase más por el rey Saúl, porque el juicio había venido sobre él. Ya Saúl había sido advertido, pero Saúl lo ignoró la advertencia que el Señor le había dado y no hizo caso. Pero el juicio fue inminente, iba a venir por la desobediencia al Señor. No hubo un respeto a Dios, no hubo un respeto a la palabra que el Señor le había dicho. De la misma manera, en la actualidad, hay hombres que no respetan a Dios. Y aún hay creyentes dentro de la iglesia que se quejan porque ellos quieren que Dios haga las cosas a la manera de ellos, a la forma de ellos. Pero yo quiero decirte algo, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Nosotros los hombres no somos nadie para decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas. El Señor conoce el pecado de esta humanidad, como conoció el pecado de Sodoma y de Gomorra. Y cuando decidió enviar el juicio, no importa que Abraham estuvo orando y estuvo pidiéndole al Señor que tuviese misericordia por los justos que habían allí, pero aún ni habían 10 justos en este lugar. Y aún, aunque la familia de Lot salió fuera de Gomorra, la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. Sus hijas cometieron pecado con el mismo Lot, porque la vida de Sodoma, ese ambiente que había en ese lugar, tuvo un efecto en las hijas de Lot, y aún se acostaron con él y cometieron pecado con él. Y Dios dijo que Él iba a derramar juicio, porque ya el pecado había llegado hasta las narices del Señor. Y ya Él estaba cansado de eso. ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia del Señor? La posición de la iglesia del Señor debe de ser de que nosotros debemos de mantenernos fieles al Señor, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor. No importa si el mundo se está cayendo en pedazos alrededor de nosotros. Nuestra posición es de mantenernos fieles y firmes, templados delante de la presencia del Señor. Aunque muchos no quieran conocer al Señor, aunque muchos no quieran servirle, pero la posición de la iglesia es
que nosotros nos mantenemos fieles al Señor, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, porque Él es nuestro Dios, porque Él es soberano sobre todas las cosas y Él sabe